Por si las moscas, vamos a hablar con el artista visual Damián Ortega a propósito de su exposición Pico y Elote, que es una exposición retrospectiva en el Museo Marco de Monterrey, que eventualmente llegará a la Ciudad de México. También es un artista que ha expuesto en muchas instituciones de arte en el mundo, en Londres, en Estados Unidos, en España, y ahora llega a México finalmente con esta exposición que creo que es un hito para poder revisar 30 años de trabajo. Damián, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Mil gracias, hombre, qué gusto. Oye, Damián, ¿cómo se armó esta exposición en el Marco? Tú que no habías tenido precisamente la oportunidad de tener una exposición grande en México y habías tenido muchas en el extranjero. Pues sí, fue una situación bastante inusual. Yo salí a trabajar, a exponer fuera de México mucho tiempo. Las obras se quedaron distribuidas en distintas partes y no había habido como la iniciativa de hacer el compendio, y finalmente Tayana Pimentel, es la directora del museo, tuvo esa iniciativa, y entonces se juntó muchas obras que volaron de distintas partes del mundo. Hicimos algunas copias de exhibición y todo, entonces se conjuntaron muchos elementos y está finalmente ya montada en Monterrey, y pues es emocionante, estoy contento. Se inauguró hace poco, ¿no? Se inauguró, ahora vamos a Monterrey a hacer una inauguración como más oficial, Okay. pero ya está abierta al público, y pues nada, fue muy divertido revisar todo el trabajo, reorganizarlo, etcétera, ¿no? Yo creo que las instituciones mexicanas deberían de hacer precisamente lo que está haciendo el Museo Marco Monterrey, que es revisar lo que hizo tu generación, que es una generación muy importante para el arte en México. Quisiera, digamos, que nos ayudaras a entender por qué es importante lo que hizo tu generación en el arte global. O sea, ¿cómo fue que llegaron a ocupar este lugar tan prominente en la discusión y en la observación del arte contemporáneo? Bueno, por principio, como la primera parte de la pregunta es como indispensable, es como siento que sí es el momento en que un escritor habla de su país, habla de su momento, lo analiza, lo cuestiona, se identifica, y entonces pues lo mismo sucede en las artes plásticas, ¿no? Entonces, como que sí era una deuda pendiente. Yo desde hace mucho tiempo quería traerla. Y pues simplemente es eso, es la historia contada a partir de una experiencia personal de un individuo que ve y vive pues los materiales, los colores, las técnicas, la información que existe en el ámbito cotidiano, y transformarlo, ¿no? Y yo creo que por ahí va el efecto que causó el trabajo que hemos hecho, porque de alguna manera se rompió el cliché de lo que tendría que hablar un mexicano, de lo que tendría que ser la corrección de qué es el arte mexicano. Entonces, creo que empezamos todos a jugar con los elementos que nos rodeaban y empezar a transformarlos para hacer obras de arte, esculturas, ¿no? Todavía con un término indefinido, como que no sabíamos qué era, si era una escultura, era una instalación, y eso nos daba apertura, ¿no? Para reinterpretar muchas cosas que eran contrarias a la academia, y nos invitaba a jugar más con todo el espacio, con todos los materiales. Y bueno, pues esa experimentación o ese vínculo nos abrió una puerta hacia el exterior, ¿no? Pero bueno, conociendo lo que tú y tus compañeros de viaje han hecho y compañeras de viaje, me parece que ustedes llegaron a encontrar una forma de expresar temas locales, es decir, no es que hayan abandonado también los temas propios del país de donde vienen, pero expresados en un lenguaje internacional que supo meterse también en una conversación global. Es que yo creo que fue eso, como de pronto darnos cuenta que lo mexicano era ya algo mucho más complejo, ya no era la imagen folclórica o turística que se podría haber estipulado, haber determinado, sino que pues ya estábamos viviendo una entrada, o teníamos ya un proyecto modernista en la ciudad. Había miles de cambios, miles de transformaciones. Nuestra vida cotidiana estaba llena de todos estos elementos internacionales, globales, y que pues se vuelven parte de nuestra identidad, ya como algo del día a día, ¿no? Entonces,
pues era simplemente a la hora de extender la mano, había tortillas y había un automóvil alemán o había una máquina de escribir o una computadora, ¿no? Que empezaban, además en ese momento cuando empezamos, empezó a hacer este boom con el internet, que abrió las puertas así brutalmente para todos, ¿no? ¿A qué se refiere el título de la exposición Pico y Elote? Fue una idea bastante lúcida y divertida del curador, de José Esparza Chong, que es bastante joven y creo que le cayó muy bien para darle una reinterpretación a todo el trabajo. Y la dividió por principio, así 30 años de trabajo, dijo vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el mundo orgánico o natural, histórico también, con la referencia hacia el maíz, ¿no? La tradición o el mundo mítico del hombre que es inventado por los dioses a partir del maíz, ¿no? O también la parte como política que implica el maíz como pues un proyecto de nación, y de autonomía, de autosuficiencia y de tradición, ¿no? Como algo que nos une en México es la alimentación o la comer tortilla, ¿no? Entonces, como que era un elemento ahí que estaba muy presente en mi obra y él decidió hacer este gran cuerpo de obra, este grupo, y del otro lado el pico, que es como la herramienta, la forma de clasificar, de dividir, de ingerir en la naturaleza, es la parte industrial, la parte mecánica, y justo cómo hay un diálogo entre uno y otro, cómo se contradicen o se contraponen, y generar esa combustión, ¿no? A la hora de unir las piezas. Bueno, para quienes no conocen tu obra, totalmente hay que decir que presentaste, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, unas esculturas hechas con tortilla. Con tostadas, digamos, que las utilizabas como un elemento constructivo, escultórico, para crear piezas tridimensionales que fueron muy comentadas, y con esto, digamos, también para elaborar con esta idea de que utilizas asuntos, digamos, propios del país, el maíz, la tortilla, la tostada, para ponerlo en un contexto internacional que tiene una resonancia enorme, ¿no? Sí. ¿Qué hay en la tortilla que te parece fascinante como elemento, o sea, místico, como dices tú, y de identidad nacional, pero también como un objeto escultórico, como un círculo? Pues es eso, creo que fue de alguna manera como muy casual que apareciera, como a veces fue un juego casi ocioso, empezar tomé una mazorca y empecé a clasificarla, como a contabilizar cuántos granos tenía, como un juego medio a partir de la genética, como tratar de ver cómo se podría desdoblar o cómo genéticamente podría reproducirse, etcétera. Y lo numeré, lo clasifiqué todo y como que abrió un mundo ahí de referencia hacia la fragmentación, hacia entender los cuerpos, la materia, como a partir de fragmentos o partículas, ¿no? Y de ahí como que, pues creo que por lo cotidiano, de tener siempre en la mesa una tortilla que acaba siendo un elemento geométrico, un círculo, acaba teniendo muchos estados como materiales, como ya sea una masa o puede ser hasta un cartón o puede ser algo quebradizo blando, sí, o blando. Entonces, como que pasa por muchos estados, como la cerámica, ¿no? Entonces, a partir de eso se fue dando el juego. La tortilla más como que la empecé a utilizar como un juego escultórico y también de lenguaje, porque implicaba muchas cosas en este país, ¿no? Y recientemente hice unas máscaras de masa, que también fue interesante porque es modelar como una plastilina y que se petrifica, ¿no? Y se endurece y también queda como una máscara, ¿no? Bueno, para hablar del aspecto pico de la exposición, hacer mención también de una de tus obras más emblemáticas, que se llama Cosmic Thing, y que es la desconstrucción de un Volkswagen que parece al mismo tiempo como explotado, pero en realidad es como si estuviera ilustrando un manual de cómo armar o desarmar un objeto industrial. Sí, fue una pieza como muy significativa porque
por una parte era justo dentro de este mundo cotidiano, pues mi padre había tenido este auto, me lo dejó, yo lo reparaba, encontraba tenía un instructivo de cómo repararlo. Entonces, a partir de eso empecé a pensar en la idea de construirlo, de analizarlo, cómo funcionaba, cómo estaba hecho. Y sobre eso fue como empezar a extenderlo. Primero fueron pinturas de estas como una representación, y de pronto pasar a algo formal, algo físico, ¿no? Como hacer la deconstrucción y suspender cada pieza del techo para poder tener un megadiagrama tridimensional donde pudieras entender la relación que había entre cada pieza, la dignidad o la importancia o lo magnífico de cada diseño, que puede ensamblarse uno con el otro, que puede dialogar y que hace toda una comunicación, ¿no? Y cada elemento es esencial. Entonces había como sistema desglosado, ¿no? A partir de sus individuos. Y bueno, pues era también un retrato del país o de la ciudad, porque era nuestro paisaje diario, sí, ¿no? Claro. El medio de transporte. Los taxis, o los coches, nuestros primeros coches, etcétera, ¿sí? De hecho, coche era un taxi, lo compramos a muy bajo precio porque estaba chocado y ya estaba muy mal, malas condiciones, y pues le sacamos los golpes, lo reparamos y lo hicimos como esta gran maqueta, ¿no? Justo en el año en que se deciden dejar de producirlo, porque acaba siendo un auto que no es tan eficiente comercialmente, porque acaba siendo ya una tecnología obsoleta. Entonces a partir de eso todo es más digitalizado, etcétera. Pero era una cosa que pues simbolizaba mucho. Creo que la gente que va a ver la pieza, a veces van papás y le cuentan historias a sus hijos de cómo fue su primer coche, o a dónde viajaron con esto, o cómo se arreglaba, y cosas bastante como interesantes, lindas o divertidas de una obra que se puede leer como obra de arte, pero también pues como un objeto que tiene una vida propia, ¿no? Y hablando de esta ambigüedad acerca de qué es lo que es pertinente a lo nuestro, o internacional o global, es curioso que identifiquemos un coche alemán con un pedazo de nuestra vida, en parte porque además la presencia de Volkswagen en México es tan importante y somos un país ahora productor de autos, es decir, digamos, parte de, incluso ayer, de la inversión extranjera tiene que ver con nuestra capacidad para producir esos autos. Y eso, digamos, nada más para aderezar esta idea de que lo global y lo local se confunden. Sí, hay algo que me gusta mucho. Hay por ahí en la exposición otra pieza que hicimos en Oaxaca con un chico que trabaja haciendo huipiles, por lo general de cadenilla. Y es muy bonito porque pues la cadenilla es una identidad de Oaxaca y de las tehuanas y de todo. Y sin embargo la trabajan con una pequeña máquina alemana también que trajeron con la guerra. Y con eso es que se hace parte de algo tan significativo como la identidad, ¿no? de un textil, ¿no? Claro. Y bueno, pues es como eso, reinterpretar la identidad, la nacionalidad. Y bueno, pues la globalización fue una situación muy compleja, muy compleja, que nos toca en ese periodo, pero también muy estimulante en cuanto que sí se pueden abrir puertas y abrir muchos contactos y relaciones hacia el exterior, ¿no? Tú comenzaste como dibujante, Damián. ¿Qué era lo que hacías de chavo? Fíjate que empecé haciendo caricatura. Yo creo que como buen adolescente, pues me gustaba hacer caricatura y retratos y cómics, hacer historietas. Me gustaba mucho lo que publicaban en los periódicos, como una nueva caricatura mexicana con personajes muy urbanos, Manuel Ahumada, que hizo Chimino, el Fisgón. Había como una generación nueva que estaba dibujando. Y me identifiqué mucho, por ahí me gustaba el cine de alguna manera, y la pintura también mural, ¿no? Entonces era como un conjunto de caricatura política, usar el espacio público, salir, no que fuera una obra de arte que estuviera
en un museo, en una casa, sino que pudiera salir al área pública, ¿no? Al espacio colectivo, público. Bueno, y publicaste estas caricaturas en La Jornada y en periódicos, Sí. bueno, en publicaciones de mucha circulación, en un momento, como dices, en que los monos, la caricatura, estaba en una nueva etapa, en un nuevo auge. Sí, mucha suerte porque me tocó un momento muy lindo, muy impresionante, porque sí conocí por ahí a Ríos, a Naranjo, a Gabriel Vargas, a gente que fue así como pilar de la caricatura contemporánea, ¿no? Porque siempre ha habido tradición en el sentido del humorismo crítico, ¿no? El periodismo gráfico, ¿no? Y aparte gente muy rigurosa en su análisis político y la investigación, ¿no? ¿Cómo fue que pasaste a la escultura? O digamos, a una práctica más formal de arte contemporáneo. Sí, pues bueno, fue interesante. Yo estaba con la idea de hacer muralismo. Ese era mucho mi principio, igual muy infantil, como de admirar a Orozco, a Siqueiros, así, y a Rivera. Y entonces por ahí empecé a tratar de pintar y me encontré o busqué a alguien que me enseñara a pintar. Por otro lado, al hacer caricatura, entonces contacté al Fisgón, estuve trabajando con él mucho tiempo, y también a Gabriel Orozco, que venía de España, muy joven y con muchas ideas, y entonces por ahí nos enganchamos. Formamos un taller, yo realmente como un alumno, y a recibir, escuchar mucho de lo que él estaba pensando, de lo que había estado trabajando. Y pues fue ese cambio, ¿no? Fue justamente como entender que la pintura también era un objeto y también está hecho con una tecnología. O sea, de pronto empezábamos a usar pintura automotiva, laca automotiva, esmaltes, proyecciones, que empezaba a ser algo mecánico, y entonces ya empezaba a haber una relación pues escultórica y de objetos, no solo una representación, digamos, como en la pintura. Entonces por ahí hubo un cambio, una apertura como que abrió muchas ideas, ¿no? Otro elemento tal vez biográfico que me parece interesante es la formación de una galería, Curimansuto, que es una galería a la que perteneces desde el principio, que también sirvió como un espacio muy sólido para la construcción de las carreras de todos ustedes, que luego se internacionalizaron de una manera muy notable. Sí, fue importantísimo porque siempre ha habido cultura, siempre ha habido arte en México, pero hubo una coyuntura en cuanto a que de pronto ya se hacía una infraestructura que ya no era como solamente de juntarse y hacer arte, sino vamos a hacerlo y vamos también a que haya un grupo de gente que proteja un poco los intereses, las necesidades de cada artista, que se haga un archivo, que se haga un acervo, que se busque por poder vender la obra, que se vuelva algo donde uno pueda reinvertir en su propio trabajo, etcétera, como generar unas condiciones mucho más generosas para los artistas. Entonces veníamos un grupo muy natural que era de la generación que veníamos trabajando. Gabriel Orozco había ido a Nueva York, tenía muchos contactos, mucha gente que estaba, y una idea de cómo hacer un espacio así. Y había dos jóvenes que han hecho un trabajo extraordinario, que son José y Mónica Curimansuto, y formaron esta historia, ¿no? Que sí ha sido como muy significativa, porque realmente hizo un desarrollo, una madurez bastante interesante según yo, no solo en el grupo de artistas, sino como en el espacio público, colectivo, sí, ¿no? Claro. Y desde fuera también es interesante ver que la gente ya sabe que hay una galería, que es una institución que se sostiene, que es seria, que cumple con compromisos, etcétera. Entonces eso ha dado mucha también credibilidad hacia afuera, ¿no? Sí, impresionante historia. Para ti, de regreso al Volkswagen, al Cosmic Thing, fue un punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo se recibió? Bueno, fue alucinante porque primero venía de hacerlo comprar en Ermita algunas piezas del auto, desarmarlo, ir a todo ese mundo de piezas de autopartes y hacer toda esta disección casi como de un escarabajo, que me gusta mucho además la conexión casi biológica, ¿no? De hacer la disección de un insecto. Sí. Y
de ahí, ir a desarmarlo en mi espacio de trabajo, que era bastante pequeño, y después ir al museo y finalmente verlo montado, porque yo no lo había podido ver instalado. Entonces fue como una gran sorpresa para todos, incluso para mí, y de ahí coincidía con que un poco más adelante venía la Bienal de Venecia. El curador Francesco Bonami invitó a Gabriel Orozco a hacer una curaduría. Gabriel invitó a varios artistas y presentamos una exposición que se llama El Cotidiano Alterado, y ahí se presentó y coincidió que fue una bienal con mucho ángel, con muchísima gente, mucho interés, porque era una nueva generación que se presentaba de todo el mundo. Había gente, como que el curador invitó a distintos curadores, entonces se hizo como un abanico así mundial o global de todo lo que estaba pasando, y fue así una bomba. Y a partir de ahí se hizo como ya algo que ya tiene una historia independiente. El coche ya se mueve solo, sí. Lo invitan, ya nadie sabe quién lo hizo, nada más es como llevar y traer a la pieza. A veces yo siento que ahí voy atrás de ella y no ella atrás de mí. Pero bueno, pues fue increíble, fue muy emocionante. Sí verlo en revistas, en periódicos, traducido a 1000 idiomas y bueno, pues ahí está. Esta pieza que te digo ya vive sola, ¿no? Llama la atención que esta pieza, digamos, cuya instalación requiere casi como de un cálculo milimétrico, sea instalada pues a mano, no con uso de tecnología de tercera dimensión ni nada. Y creo que hay en toda tu escultura y trabajo no has perdido este toque humano, que puede ser falible, que puede, digamos, que puede también atraer el error y el fracaso, pero hay algo ahí que sigue siendo también una tensión interesante entre el objeto, digamos, de alta tecnología y su presentación, que parece de gran formato tecnológico, pero en realidad está hecha con un cálculo humano, en papel. Sí, me gusta mucho esa idea de que el humor o el error son ingredientes o elementos que desordenan la forma de pensar ordinaria o como convencional, porque te sacan hacia otra cosa y te aportan una apertura de ideas, ¿no? Yo creo que ese coche fue un momento de transición también en el que iniciaba toda la era digital. Desde niños se hablaba de eso, pero no había habido este boom ya de computación y laptop y de todo lo que los instrumentos y la logística. Entonces, de alguna manera es una pieza muy de transición, según yo. Creo que se ve una idea del futuro, pero hecha todavía con elementos del pasado, ¿no? Entonces, está colgada torpemente con cables, está enganchada con ganchos, con amarres, etcétera, para generar esta tridimensionalidad digital, ¿no? Que ahora la puedes ver con mucha cotidianidad. En cualquier computadora puedes ver un objeto por arriba, por abajo, girarlo, torcerlo. Pero en ese momento era todavía algo análogo. Y, claro, que esa parte análoga creo que la hace muy, muy humana, muy humana. La mamá de un amigo decía algo muy simpático, que decía que los coches, no le gustaban los coches finos o caros o que tenían muy buenos amortiguadores porque deshumanizaban. Sí, como, le gustaba, sí le gustaba el coche. El sangoloteo. Hay otra, bueno, no sé si esto esté presente en la exposición, pero creo que es importante decirlo, que es tu trabajo como editor. Alias es una editorial que fundaste, es una editorial de arte, y creo que poco a poco se ha ido colocando como una editorial fundamental también en lengua española para este tema. Pues qué bueno que lo mencionas. Sí, ha sido un proyecto ahí como muy genuino, en la medida que partía de necesidades mías y por otro lado creo que compartíamos mucho generacionalmente, y a la hora de iniciar el proyecto como de una manera bastante pequeña, modesta, ha tenido su repercusión, y entonces pues eso me hace pensar que era un problema también cultural o de las mercado, ¿no? También. O de las editoriales, y que me pasaba eso, yo ir a buscar algo que comprar como estudiante y no lo había. Entonces fue como, en cuanto pude,
empezar a hacer los libros que yo quería, que necesitaba o que me gustaría compartir o con los que yo requería para yo mismo adentrarme en un artista, en un proyecto. Y entonces comenzó también de una manera totalmente graciosa o insólito, porque parte de la educación o parte de lo que pasaba antes, pues es que no necesariamente aprendíamos a hablar inglés, ¿no? Entonces yo no hablaba nada, y al momento de empezar a tener invitaciones al extranjero y todo, pues era muy, muy chistoso todos los líos en los que me metía por no hablar bien. Y bueno, dentro de eso, ahí justo Gabriel me regaló un libro de Marcel Duchamp y me dijo, tienes que leerlo, aprende a ver cómo le haces, pero aprende sobre esto, te va a gustar. Y de ahí que lo pedí a amigos que me ayudaran a traducirlo. Entonces es como una traducción muy fuera de serie, porque está lleno de bromas bromas secretas, traducciones totalmente bizarras de un Marcel Duchamp chilango, pero muy, muy chilango. Y bueno, yo al leer eso dije, bueno, es el principio de algo que está muy, muy, muy interesante. Justamente hacer una editorial donde no sea reproducir los libros, sino reinventarlos, como volver a ponerles un apodo, sí, claro. y como alguien que tiene un nombre de pila, pero que es conocido por su nombre de batalla, ¿no? Pues muy bien, Damián, se nos ha terminado el tiempo. A nuestra audiencia recordarle que es una exposición que se llama Damián Ortega, Pico y Elote. Está en el Museo Marco de Monterrey, pero llegará eventualmente a la Ciudad de México. Esperamos, sí, en eso estamos negociando eso y ojalá, porque sí sería pues un orgullo, una necesidad traerla. Pues muchas gracias, Damián. A nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas. Gracias.